Señor les bendiga, mis amigos, mis hermanos. Reciban un afectuoso saludo. Este es su programa, Camino de Salvación. No le cambie, quédese con nosotros, que vamos a compartir palabra del Señor. Vamos a aprender cuál es la naturaleza del hombre y cuál es la naturaleza divina. Esa naturaleza divina que el Señor quiere que vivamos en comunión con Él. En el camino de salvación hay luz. Es un camino que nos lleva al Padre. Es un camino que ahora, estando en este cuerpo, con nuestra alma y con el Espíritu que Dios nos dio, podemos entrar ahora confiadamente ante ese trono de la gracia para encontrar el pronto auxilio y la misericordia del Señor. Compartamos la palabra y entendamos ahora a través de ella cuál es la naturaleza divina que Dios quiere que nosotros tengamos dentro y vivamos de acuerdo a lo que está escrito. Y dice en la carta segunda de Pedro, capítulo 1, en el verso 3, compartimos lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandes promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa naturaleza divina de la que habla la Escritura, podemos nosotros ser partícipes de ella, porque en ella hay grandes promesas. En ella hay vida en la cual nosotros la adquirimos aceptando a Cristo por medio del conocimiento que Él revela al corazón cuando escuchamos su voz, cuando lo aceptamos como un Salvador, el único en nuestra vida. Y quiero corregir, no es un Salvador, es el único y suficiente Salvador, porque en Él solamente hay salvación, en ningún otro. Y entonces nosotros podemos hacer en nuestra vida partícipe de esas bendiciones en naturaleza divina. Pero ¿cuál es la naturaleza divina de la cual estamos hablando nosotros? Tenemos que entender cuál es el concepto y tenemos que tener el conocimiento para poder aplicarlo. Dice que primeramente, para poder ser partícipes de ella, tenemos que huir de la corrupción y de la concupiscencia. Concupiscencia es equivalente a pecado. Concupiscencia es equivalente a vanidad. Concupiscencia es equivalente a filosofías huecas y vanas que llevan por camino torcido la mente del hombre. Pero cuando venimos al camino de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Tenemos el conocimiento pleno de una verdad que nos hace libres. Tenemos el conocimiento pleno de aquello que Dios tiene preparado y reservado para los que le amamos. Tenemos que amar al Señor, porque Él nos amó primero. De tal manera nos amó que dio la vida de su Hijo, Jesucristo, para que tengamos vida. Y sigue la Escritura diciendo: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo,
O sea, se refiere a nosotros. Tenemos que ser diligentes. Tenemos que poner nuestro ánimo, nuestra voluntad, nuestras intenciones, nuestra obediencia para hacer las cosas correctas. Tenemos que dejar a un lado ese peso de pecado que asedia. Tenemos que hacer lo que es correcto. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es poner por obra la palabra por fe. La fe que Dios puso en cada uno de nosotros como una medida suficiente para obrar. Fuimos llamados para buenas obras. Y entonces dice que por fe andamos y que a esa fe tenemos que añadirle 7 cosas importantes que vamos a aprender. 7 cosas importantes que el hombre tiene que tomar y ejecutar en obediencia. Y dice, a la fe hay que añadirle virtud. A la virtud hay que añadirle conocimiento. Al conocimiento hay que añadirle dominio propio. Al dominio propio hay que añadirle paciencia y a la paciencia piedad. Y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. 7 cosas que tenemos que añadirle a nuestra fe. Porque la fe tiene que obrar a través de esas 7 cosas. Y tenemos que comprender a qué se refiere la Escritura cuando dice, añádele a tu fe la virtud. La virtud es el poder que el Señor nos da. El poder de hacer las cosas y declarándolas por fe. Porque al que cree, todo le es posible. Y podemos entonces, con esa virtud, hacer lo necesario. Yo me fui al diccionario de la Real Academia y busqué virtud. Y dice, virtud es poder, es potestad de obrar. Virtud es la disposición de la persona para hacer las cosas de acuerdo al bien y a la verdad. Esa es virtud. Por eso a la fe tenemos que añadirle ese poder, porque la fe va a obrar a través de la virtud, en el poder del Espíritu. Y entonces la fe es nombrar las cosas que no son como si fuesen. Porque es a través de ella, cuando le agregamos la virtud, agregamos la disposición de nuestra alma, agregamos esa disposición en persona para hacer las cosas de acuerdo al bien y a la verdad. Esa es la virtud. Cuando Jesús caminaba, lo tocaban, Él decía, ¿quién me ha tocado? Porque he conocido que salió poder de mí, he conocido que salió virtud de mí, porque Cristo vino a hacer el bien, vino a deshacer las obras del diablo, vino a quitar la enfermedad, vino a quitar la tristeza y vino a dar manto de alegría, vino a dar vista a los que estaban ciegos. El hombre en la actualidad podemos ver físicamente, pero sin Cristo somos cegados y no tenemos entendimiento y vamos por camino de ciegos. Entonces, mi amigo, mi hermano, la virtud es un valor que tenemos que tener unido a la fe. Pero esa virtud no se puede quedar sola. Dice que a la virtud tenemos que añadirle el conocimiento. ¿Cuál? El conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra. Tenemos que entender para qué fuimos creados.
Fuimos creados para la alabanza de la gloria del Señor. Fuimos creados para ser templo del Espíritu Santo de Dios. Fuimos creados para vivir en santidad, en buenas obras. El conocimiento de Dios es lo que nos lleva a hacer lo correcto. En el capítulo 4 de Oseas, quiero leerle una porción que es una verdad que pasó al pueblo de Israel por falta de conocimiento. Dice Oseas capítulo 4, verso 1. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Dios contendiendo con el hombre. Porque dice, porque no hay verdad, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No lo hay, dice. Y cuando no hay esto, dice, perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran. Todo eso prevalece y hay homicidio tras homicidio. Eso es lo que hay en la tierra cuando no hay un conocimiento de Dios. Por eso es necesario, dice la Escritura, que a la fe le agregamos virtud para hacer el bien y a la virtud el conocimiento para hacer las cosas correctas y dejar de hacer lo malo. Dice, por lo cual se enluta la tierra y se extenúa todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar mueren por falta de conocimiento. Ciertamente el hombre dice no contiende, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote, dice la Escritura. Y hay un juicio. Y dice, caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Y luego viene el versículo conocido por todos nosotros que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué le faltó conocimiento? Dice, por cuanto desecharon el conocimiento, yo los echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es muy importante que tengamos ese conocimiento del Señor en nuestro corazón. Porque si no lo hay, sucede todos los días lo que vemos a través de lo que nos dicen en las noticias. Hay hurtos, hay desórdenes, hay muertes, hay asesinatos, hay destrucción, hay angustia de pueblos, porque no hay conocimiento. Y entonces los pueblos perecen por falta de conocimiento del Dios Todopoderoso. Entonces, fe, virtud, conocimiento. Pero a ese conocimiento de Dios tenemos que añadirle dominio propio. Porque tenemos que tener un dominio propio. Nadie puede dominar al hombre sino el hombre que está sino el espíritu que está dentro del hombre. Sin dominio propio hay pleitos, hay iras, hay contiendas, hay divisiones. La boca habla sin control. El cuerpo se crispa, se llena de ira. Hay desorden en la mente del hombre porque no hay un dominio propio. El dominio propio es tan importante espiritualmente, físicamente. Cuando un atleta se prepara, tiene que tener dominio propio sobre su cuerpo para poder hacer lo que es necesario para llegar al triunfo.
Bueno, en lo espiritual, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo nuestro ser, tiene que ser sometido al dominio propio para que haya un control, un orden. A veces el hombre, aún estando en Cristo, hace alarde de su poder, hace alarde de las cosas que él, a través del poder que Dios le ha dado, se jacta. Dice, no es correcto que hagáis alarde de vuestro poder, porque somos administradores de la gracia de Dios. Pero esa gracia no es mía, no es suya, es del Señor, que ciertamente la recibimos, pero no la podemos tener para nosotros exclusivamente, porque la Escritura nos dice y nos enseña dar de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Para qué? Para que siga fluyendo esa bendición, para que siga fluyendo el río del Espíritu, para que la fuente de vida eterna siga fluyendo y las palabras de Dios se manifiesten en obra. Pero el hombre no le da gloria al Señor. El Señor les da poder de sanidad, de hacer milagros. Pero entonces el hombre se jacta de su poder. No es su poder, es el poder del Señor. Pero bueno, ese es otro tema. Pero nosotros tenemos que tener un dominio propio. Ese dominio propio que nos hace tener el control. Dice, y al dominio propio hay que agregarle la paciencia. Tan importante, la paciencia en el hombre. También fui al diccionario y busqué qué es paciencia. Y la paciencia dice, es la capacidad de soportar molestias. Es la paciencia aquella que nos fortalece en los momentos donde más molestia tenemos, para que el dominio propio se mantenga. A veces oímos, es que tú, y señalamos con nuestro dedo, no me tienes paciencia. En lugar de decir, es que yo no tengo paciencia. Tengo que aprender paciencia. Tengo que aprender esa capacidad. Tengo que ejercer esa capacidad de soportar las molestias. Cuando el juez injusto no le hacía la justicia que la viuda le decía, hazme justicia de mi adversario, e iba de continuo. En la Escritura nos dice que ese juez injusto dijo, voy a hacerle justicia a esta mujer porque me es molestia, antes de que me agote la paciencia. Y Dios dijo, ved lo que dijo el juez injusto. Va a hacer justicia antes que se le agote la paciencia. Dice, ¿qué no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Dice, de cierto que les voy a hacer justicia. Porque Dios es el Dios de la paciencia. Porque a veces nosotros somos desobedientes y pecamos. Y no a veces. Vamos a quitarle eso, a veces. Somos desobedientes y pecamos. Pero abogado tenemos para con el Padre a Cristo Jesús. Pero no por eso podemos estar en el pecado y haciendo lo mismo y repitiéndolo, porque entonces ese pecado se convierte en iniquidad. Y la iniquidad trae consigo consecuencias desastrosas en la vida del hombre. Por eso es importante que nosotros tengamos la paciencia y no repelemos, no reneguemos, no nos peleamos con Dios. A veces le reclamamos al Señor. En la impaciencia, en la falta de, estamos nosotros prestos para quejarnos. Tenemos que ser pacientes. Dice, pacientemente esperé al Señor. Y Él hizo. Él me concedió las peticiones de mi corazón.
Dice la Escritura que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Hebreos capítulo 6, verso 12. Es lo que nos dice la Escritura. Dice, por la fe y la paciencia se heredan las promesas. ¿Cuáles promesas? Las que están escritas para usted y para mí. Y luego dice, a la paciencia hay que agregarle piedad. La piedad es algo que debe estar trabajando juntamente con nuestra fe. Y la piedad, dice, es amar al prójimo, tener amor por nuestros semejantes, tener compasión y tener misericordia. Esa es la piedad. Y el misterio de la piedad en Cristo Jesús fue revelado a los hombres. Pero nosotros tenemos que tener la piedad obrando no para nosotros mismos, sino obrando para el prójimo en amor. Por eso dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Está diciendo Dios, tienes que tener piedad por tu prójimo. Tienes que tener piedad inclusive por ti mismo. ¿Sí? Tenemos que amarnos. Porque el que no se ama no puede amar a los demás. El que no ama a su prójimo no puede decir que ama a Dios que no le ve. Entonces es importante que esa piedad obre. Es la capacidad que tenemos cuando venimos al Señor. Porque dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia. Pero dice, mas la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Por eso es importante que no neguemos al hermano la ayuda cuando tiene necesidad. Porque es un acto de piedad, es un acto de misericordia, es un acto de amor. Decían los que veían a Jesús, Señor, ten piedad de mí. Señor, ten misericordia de mí. Diciéndole, haz algo por amor a tu nombre, haz algo por amor a mí. Y entonces la piedad es muy importante que trabaje juntamente con la fe. Y luego dice, a la piedad hay que mostrarle afecto fraternal. A la piedad hay que unirle afecto fraternal. Afecto fraternal es el afecto al hermano, a la hermana, al prójimo. La palabra de Dios es poderosa, hermanos. La palabra de Dios está entretejida de tal manera que no deja nada fuera. Todo lo comprende, todo lo encierra. Y por eso dice, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Libres de todas las artimañas, libres de todas las mentiras del diablo. Por eso tenemos que vivir nosotros en la naturaleza divina. Podemos ser partícipes de ella. Y entonces dice, el afecto fraternal nos va a llevar al amor. Porque Dios es amor. Y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos al amor de Dios en nuestro corazón. Dice, y el amor cubre multitud de pecados. Dice, aquel que es capaz de llevar a un pecador a que se arrepienta y corrija su camino, dice, cubrirá multitud de pecados. Por amor hacemos las cosas. A Dios predicando la palabra. Porque nuestro Señor está esperando a que todos procedamos
al arrepentimiento. Al arrepentimiento de esas obras de las tinieblas infructuosas. Está esperando que nosotros dejemos el camino torcido del pecado. Porque de tal manera nos ha amado Él, que está Cristo Jesús a la puerta de nuestro corazón, llamando, como rogando a través de nosotros por su palabra que tiene poder para que nosotros la aceptemos, la atesoremos en nuestro corazón y hagamos de acuerdo a lo que está escrito y permitamos en nuestro corazón que la palabra dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento, pero es por amor del Señor, porque la palabra de Dios ya fue enviada para salvación del hombre, porque el camino ya está trazado para que andemos en él, por amor a su nombre. Dice, por amor a mí, ustedes permanecen, no son consumidos. Entonces, tenemos que vivir la naturaleza divina, tenemos que tener fe, y a esa fe añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la piedad, a la piedad hay que agregarle el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor, la fe y los 7 principios divinos, valores, tesoros, mandamientos, como usted le llame. Esa es la naturaleza divina de la cual tenemos que ser partícipes y hacer uso de ella todos los días de nuestra vida. Porque para eso fuimos llamados, para eso fuimos escogidos, para obedecer la palabra. Este es su programa, Caminos de Salvación. El camino que ya se trazó, el camino que nos abrió Cristo para que fuésemos al Padre. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Porque en Cristo está la naturaleza de Dios. El Señor le bendiga. Amén.